Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de diálogos llamados Diálogos para Colombia y la Amazonía, que ha sido organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Kansas y el colectivo Caquetá Avanza. El Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Kansas ha sido asignado como un Centro Nacional de Recursos por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Hoy tenemos dos personas muy importantes que nos van a acompañar en estos diálogos, el cual se ha titulado Deforestación en la Amazonía, presente y futuro. Le cedo la palabra a Oscar para que por favor nos presente a estos panelistas hoy. Muchas gracias. Víctor Hugo, muchísimas gracias. Cordial saludo para todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Hoy tenemos el gusto de estar con Dan Nevsdak, que es experto en ecología de bosques tropicales, es además el presidente y fundador de Earth Innovation Institute, que es una organización internacional que tiene sede principal en Estados Unidos, pero tiene gran radio de acción a nivel internacional. Ya nos contará del tema. Y María Adelaida Fernández, que es la directora para Colombia de Earth Innovation Institute, es bióloga con doctorado en economía y pues con fuerte presencia en varios de los programas que tiene Earth Innovation en la región amazónica. Entonces, pues dándole inicio a nuestro diálogo, nos gustaría que nos comentaran qué es lo que hace Earth Innovation Institute. Buenas tardes, mucho gusto estar en ese panel de webinar. Earth Innovation Institute creamos en 2010 en el estado de California, justamente para apoyar técnicamente los gobiernos subnacionales. La idea es con pequeños equipos de personas, de investigadores y de otras personas que conocen bien sistemas de producción, empresas, el papel de pueblos indígenas, es posible apoyar gobiernos subnacionales en sus agendas y estrategias para caminar para desarrollo de bajas emisiones. Entonces, esa es nuestra principal meta. Estamos hoy con equipos en Brasil, Colombia, Perú, y Malasia y Indonesia. Perdón, Mati. Gracias, Dan. Sí, efectivamente, como Dan les cuenta, somos una organización que está muy interesada en apoyar varios gobiernos subnacionales en las áreas donde hay bosques tropicales para ayudarlos a identificar formas innovadoras para continuar con su crecimiento y desarrollo económico, pero de una forma en que se logre reducir las emisiones de carbono. Eso significa que buscamos que se reduzca la deforestación, que se cambien los sistemas productivos a sistemas más sostenibles, que tienen un mayor componente forestal y que en general se logren adaptar a los cambios que habrá por los efectos climáticos. Y efectivamente, como les cuento, trabajamos en varios países y en Colombia en especial tenemos un equipo muy bueno en Caquetá y también estamos apoyando a la gobernación de Putumayo en sus estrategias de desarrollo de bajas emisiones. Tengo una pregunta. El campo de acción, ¿no?, en la Amazonía, pues y también en otros bosques tropicales de ustedes es muy amplio, ¿sí? Cada país, cada región tiene sus peculiaridades, ¿no? Es diferente. No es lo mismo trabajar en Malasia que trabajar en Brasil o Colombia. ¿Cómo ha sido esto, digamos, para afrontar los retos, ¿no?, de la conservación y de tener la deforestación en estas áreas? ¿Cómo? Dan, te cedo la palabra. ¿Quiere hablar, Maggi, o es para mí? Sí, pues empieza tú si quieres y yo complemento. Para nosotros esto es porque este trabajo es tan divertido, porque cada cultura,
país es otra cultura, otra lengua, otra marca legal y sistema de gobernanza. Y hay pocos grupos de investigación y acción que están tentando apoyar gobiernos subnacionales y proyectos o programas regionales en varias situaciones. Para nosotros es un gran ventaja poder tener al mismo tiempo un equipo en Perú, un equipo en Colombia, un equipo en Brasil, porque hay mucho intercambio. Lembro de Maggi, a troca entre Perú y Colombia, ¿no? Para ver la cuestión del CIAM en Perú, coordinación entre los gobiernos de la Amazonía peruana y los pasos para crear RAFI en Colombia, entre también fortaleciendo los gobiernos subnacionales. Maggi. Sí, es súper interesante porque realmente las condiciones de cada país son muy diferentes, se enfrentan como a su integración en los mercados son distintas de los sistemas productivos de estas áreas tropicales. Entonces, en Malasia y en Indonesia, digamos, el gran reto es la expansión de la palma de aceite. Los efectos que tiene son deforestación, cómo se manejan las áreas donde hay unos sitios que tienen como unas grandes concentraciones de carbono en el suelo que se llaman los pits, que no sé cómo sería la traducción en español, pero se vuelve un reto de manejo de esas áreas cuando se deforestan, porque se vuelven súper susceptibles a incendios y pues obviamente el incendio va a liberar una gran cantidad de carbono, mientras que Brasil tiene unas condiciones bien interesantes en el sentido de que es un país muy grande con un desarrollo muy fuerte de sistemas de producción de soya y de ganadería para exportación. Entonces la dinámica de esas cadenas son distintas, por ejemplo, a los nuestros en nuestros países. Colombia y Perú son mucho más similares en cuanto a digamos, las causas de deforestación, los factores que presionan el bosque, el tema de minería es muy preponderante en ambas regiones. De alguna manera también Perú tiene un problema de cultivos ilícitos, no tan grande como Colombia, pero también tiene algo de cultivos de coca, de vieja data, y en general son sistemas productivos más orientados a mercados locales. Y al ser algo que se vende en el mercado local nacional, digamos que la forma en que uno puede tratar de incidir en la deforestación a partir de la demanda, o sea, de los consumidores nacionales es distinta cuando se trata de un commodity que se vende a nivel internacional. Entonces, por eso les contaba un poco, Dan, que nosotros hemos estado haciendo muchos intercambios con Perú, viendo las similaridades, pero también es bien interesante ver esas diferencias con Indonesia y con Brasil. O sea que no hay, digamos, una solución para todos, sino que más bien hay que adaptarse como a los retos locales, básicamente. Sí, sí, exactamente. Y hay diferencias incluso dentro del mismo país. Digamos que las dinámicas en Putumayo son un poquito diferentes a las dinámicas de Caquetá. En Caquetá hay una expansión muy fuerte de ganadera y Caquetá, su cultura es muy ganadera. Entonces la forma de trabajar con los ganaderos, que es un sector, no solamente que culturalmente la gente se siente muy cercana, porque todo el mundo tiene algún ganadero en la familia o tiene finca con vacas y les gusta el consumo de carne, también es algo que es muy importante digamos, como en el PIB de la región, en el Producto Interno Bruto de la región. Putumayo no es tan ganadero, también tiene un poquito de ganadería, pero Putumayo sí es mucho más de pequeño productor y también es más fuerte, digamos, también esa relación con los cultivos ilícitos en ciertas regiones de Putumayo más que en Caquetá. Sí, la dinámica es un poco complicada.
Invitamos a las personas que nos acompañan en este momento, si quieren hacer alguna pregunta, que la hagan a través del chat y nosotros en su momento se la transmitiremos a María Adelaida y a Dan. Bueno, y digamos, del desarrollo del trabajo que ha hecho EAR Innovation, ¿qué experiencias exitosas nos pueden comentar que hayan contribuido a la mitigación de esa deforestación o que por el momento esté dando ya como un lineamiento para poder orientar a los gobiernos locales y al gobierno nacional en ese sentido? Gracias, Oscar. Tal vez un ejemplo interesante es el ejemplo de la Amazonía brasileño, de Mato Grosso. El estado de Mato Grosso es un estado gigante de casi 1.000 kilómetros, 1 millón de kilómetros cuadrados. Y durante muchos años era el estado que más deforestó, con más deforestación na Amazônia, né, com uma média de 8.000 kilómetros cuadrados de desflorestação cada ano. E hoje é o estado que mais reduziu a desflorestação, né? Está em 1.000 aproximadamente, 1.000 kilómetros cuadrados, um pouco mais estes últimos anos. Pero para nós, o grande segredo são os incentivos, né? Como foi citado, Mato Grosso tem proprietários, produtores gigantescos, com uma propriedade pode ser 80 ou 100 mil hectares, e são muito amarrados nos grandes mercados globais, e através desses grandes mercados, tem que ter um comportamento de sustentabilidade maior. Pero também tem outros produtores voltados para os mercados locais, a ganaderia principalmente, onde não há esse mesmo incentivo do mercado. E também o produtor, que creio é o caso em toda a Amazônia, ou é sua finca, sua propriedade, tem mais valor desflorestado do que florestado. E este problema é geral, e em Mato Grosso há um contrato, a Earth Innovation foi contratado para desenvolver uma estratégia, um plano de inversão do governo da Alemanha e do governo do Reino Unido para 50 milhões de euros, que é muito pouco, pero com esta plata na mesa foi possível juntar o setor de produção de soja, produção de ganaderia, os pequenos produtores, os povos indígenas, para concordar e discutir um plano estadual, né? E a redução de emissões foi gigantesco, né? Quase 2 bilhões de toneladas de CO2. Pero a compensação é menos de 1% da redução. Então, agora necessita de mais inversão, mais pela compra de offsets, de créditos de carbono, pela compra de commodities baixo em carbono, para investimentos em novos empreendimentos, em novas fábricas, em novas fábricas de processamento. A grande questão em Mato Grosso é esta agenda de desenvolvimento com a floresta mantida é sustentável em termos de desenvolvimento econômico. É possível atrair mais investimento, abrir mais mercados com esta agenda. E esperamos que vai ser possível. ¿Qué nos complementa, María Adelaida, de esa experiencia que Dan nos cuenta?
Sí, es uno de los casos de éxito en Brasil. Acre también es otro estado que fue capaz de alguna manera muy, muy temprano, como en los procesos internacionales, comprometerse con no tumbar el bosque y desarrollar una economía basada en el aprovechamiento sostenible del bosque en pie. Eh, Acre se comprometió también, digamos, en su plan de desarrollo estadual del Estado a mantener una cobertura, que el Estado, una gran parte de la cobertura fuera siempre bosque, como en el tema de usos de la tierra, la zonificación que generaron, y también lograron organizar grupos indígenas para para que fueran, digamos, ellos mismos los recolectores de los productos y han logrado un gran éxito en un tema asociativo porque crearon una cooperativa que se llama Cooperacre, que es la cooperativa que les compra a todos estos recolectores del bosque los productos y han sido muy exitosos en la comercialización de la castaña de Brasil, de el azaí y también producen caucho. Y el caucho tienen un contrato directo con el Estado, en donde el Estado les compra el caucho y el Estado con ese caucho produce preservativos para todo el país, como si Profamilia produjera sus propios preservativos con el caucho amazónico, y es básicamente una demanda constante y un mercado muy estable. Entonces ha sido bastante exitoso. Son dos casos muy interesantes en donde con un apoyo y un liderazgo del gobierno regional se logra sentar a la mesa muchos actores para tomar unas decisiones concretas frente a cómo se va a reducir la deforestación, pero también lo que decía Daniel, con unos incentivos que ayuden a, digamos, a que la gente que está haciendo las cosas bien reciba un reconocimiento por eso. Que ese es un punto que ha sido crítico porque la movilización de fondos internacionales para estos temas, de tratar de reducir la deforestación y sobre todo combatir o reducir la posibilidad de que el cambio climático sea muy fuerte, pues no ha sido suficiente realmente. Muchas gracias, Adelaida y Dan, por compartir estas experiencias y información tan importante. Aquí tenemos una pregunta de José Alfredo Orjuela. Puede ser para cualquiera de los dos. Dice, ¿alguna experiencia en el redireccionamiento de los hábitos de consumo de alimentos? Por ejemplo, nuestras dietas alimenticias tienen altos niveles de carbohidratos provenientes de cereales relacionados con problemas de deforestación. Si promovemos el consumo de fuentes energéticas provenientes de nueces de árboles, por ejemplo el castaño, quizás podríamos disminuir esa presión sobre el bosque. No sé si tienen algún comentario sobre eso a nivel de dietas, ¿no? Digamos, me imagino que pronto la pregunta de José Alfredo es más como cambiar la cultura, ¿no? La cultura local en términos de consumos alimenticios. No sé si hay alguna experiencia sobre eso. Es muy interesante pensar en la historia de la Amazonía y la dieta de los pueblos indígenas y tradicionales siempre tiene sido pescado. Y para nosotros hemos hablado con muchos gobiernos subnacionales en Amazonía, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Brasilia. Todos tienen proyecto, programa para fomentar el pescado. Pescado, muy en esa línea da pergunta de José Alfredo, es casi 20 veces más eficiente en términos de cambio climático, en términos de CO2. Cada tonelada de pescado, 20 veces menos emisión de GEI, CO2.
Pero hoy la ganadería es una fuente de proteína muy más amplia, muy más mayor para la mayoría de la población de la Amazonía. En este momento, en la Amazonía brasileña, a produção de piscicultura, aquicultura, é 8% da produção de carne. E não é insignificativo, é muito grande, quase 10%. E os lagos naturais de várzea, no canal principal do rio Amazônia, rio Amazonas, ainda muitos deles são em programa de manejo comunitário, principalmente o pirarucu arapaima, que é Pache, em Colômbia, esqueci o nome de pirarucu. Pirarucu, sí. Pirarucu. E então, a base para nós da bioeconomia em termos de proteína poderia ser passo muito interessante, é pescado. Não significa que tem que mandar os produtores de carne embora e substituir, pero diversificar a renda familiar com uma pequena produção de pescado com aquicultura ou com manejo de lagos, né? Mas acho que a Mari poderia explicar muy mejor. Está bien, y eso también para la otra pregunta relacionada también es que si hay alguna experiencia también en trabajar por el cambio de hábito de consumo de combustibles fósiles. Dice que en las fincas se usan para toda actividad, control de arbences, abonos, herbicidas, plaguicidas, y todo eso está contribuyendo a la emisión de gases del efecto invernadero, ¿no? Y por lo tanto el cambio climático, ¿sí? No sé si relacionado con los hábitos ahora de no alimenticios, pero también de consumo de estos fósiles, si tienen alguna experiencia en Colombia y en otros países también. En este momento, pode hablar, Margie, por no, favor. dale, Dan. Dale tú, por favor. Está tendo uma discussão internacional ahorita muito importante entre a comunidade europeia, a União Europeia e outros países exportadores de commodity como carne, como soja, como óleo de palma, sobre as regras, as políticas. E uma das métricas sendo discutidos neste processo de definição de política é a possibilidade de ter commodities baixo em carbono, que significa sem desflorestação, sem uso intensivo de combustíveis fósseis, e a possibilidade de compensar as emissões através de novos bosques, através de redução de desflorestação. Está muito avançado em Brasil a possibilidade desta ser a base de uma nova política de intercâmbio desses produtos, que para nós outros seria muito, muito favorável. Cambio. Sí, esas dos preguntas me parecen muy buenas preguntas, porque sí hay un problema muy grande en la forma en que comemos alimentos a nivel mundial. Nuestras dietas están basadas en muy pocas especies, y son especies que requieren por lo general unas áreas muy grandes para la producción que necesita el planeta. Claramente hay que hacer un trabajo en cuanto a diversificar la dieta, sobre todo si queremos maximizar el manejo integral del bosque, en el sentido de que los bosques tropicales lo que tienen es una gran riqueza de muchas especies en un espacio muy pequeño. Entonces, pensar en una lógica de aprovechamiento como tipo grandes monocultivos, o pensar en que solamente aprovechemos una o dos o tres productos de tres especies dentro del bosque, va a ser, pues no va a ser muy viable una producción a una muy alta escala, manteniendo el bosque en pie. Creo que de hecho hay un colombiano que está trabajando en estos temas,
de pensar cómo se pueden maximizar el uso de frutos, de nueces, como de productos no maderables del bosque que puedan ser integrados a la dieta de las personas. Pues no, realmente nosotros no tenemos mucha experiencia en eso en particular, pero lo que sí se ve es que hay como un tema de crear el interés por un producto con base en sus cualidades nutricionales. Entonces, lo que se ha logrado con el azaí, la posibilidad también de incluir y de abrir el mundo al sacha inchi, por ejemplo. Existen muchas de esas oportunidades, pero pues hay un reto en la creación de ese mercado y en dar a conocer esas alternativas y esas variedades. Se necesita obviamente política pública que ayude a eso, pues porque llevar productos y abrirle mercado en países distintos o incluso dentro del mismo país, pues implica una inversión. En cuanto al uso de combustibles fósiles, sí, nuestra economía está supremamente basada en una economía, digamos, eh, basada en plásticos, basada la revolución verde, que es muy intensiva en el uso de todos estos pesticidas, herbicidas, que también son derivados de combustibles fósiles. Ahí el punto tal vez no es tanto, es decir, gran parte del trabajo que hacemos nosotros es tratar de hacer que los sistemas productivos sean más sostenibles. Eso se logra diversificándolos un poco. Por ejemplo, hemos trabajado mucho en Caquetá, y no solo nosotros, sino pues otras organizaciones en la reconversión de la ganadería a una ganadería más silvopastoril, con unas herramientas que ayudan muchísimo a aumentar la productividad y también son, digamos, más intensivas en componentes arbóreos y forestales dentro del sistema que entran a ayudar con temas como de resiliencia a sequía, resiliencia a, a momentos de sequía, pero también pueden reducir la necesidad de usar todos estos herbicidas, por ejemplo, y plaguicidas, al volver un poco más diverso. El sistema productivo es un sistema productivo que es más resiliente y necesita menos cosas de afuera para funcionar bien. El otro tema que para nosotros es súper clave es el tema del transporte. El tema del transporte, sobre todo en un área como Caquetá, en donde hay como fracciones del territorio que depende tanto de las hidrovías para el transporte. Es un tema en donde nosotros quisiéramos promover un transporte más verde, transporte basado en energía solar, utilizando motores eléctricos. Eso reduciría mucho el uso de combustibles fósiles, que además no solamente pues generan emisiones, sino que además se vuelven también un producto que genera mucha especulación porque se vuelven costosísimos. Entonces se vuelve muy difícil porque se vuelven muy costosos y eso afecta a toda la posibilidad de desarrollar, digamos que intercambios de productos del bosque, generarle oportunidades a pueblos indígenas que están mucho más alejados, precisamente porque son carísimos comprar la gasolina para moverse utilizando combustibles fósiles. Muy bien. El doctor Bartolomeo Udín, Bart, que nos acompaña en este momento y que hace parte de este equipo de trabajo, es adscrito a la Universidad de Kansas, les pregunta que con la llegada de Biden a la Casa Blanca, ¿cómo creen ustedes que va a ser el cambio de la política de Estados Unidos pues, orientada al cambio climático y especialmente pues, en los países de Latinoamérica? Bart tiene su esposa Lucecita, que es peruana, y él es británico, pero tiene fuertes vínculos con la Amazonía nuestra y especialmente con el Perú. Bueno, presidente electo Biden es muy, muy diferente do que presidente Trump. Como vicepresidente, junto con presidente Obama, o Biden defendeu mucho la necesidad de ter mecanismos de incentivación para
países tropicales con bosques. El Waxman-Markey fue una legislación que pasó por la Cámara de Diputados, pero no pasó en el Senado y fue defendido pelo entonces vicepresidente Biden. Biden tiene hablado de un fondo de 20 billones de dólares para apoyar Amazonía, apoyar los países amazónicos. El problema es muy el mecanismo, ¿no? Si por cuál canal esta plata podría llegar a entrar en Colombia, por ejemplo. Y hay el mecanismo de USAID, del Departamento de Estado. Sería mucho a través de contratos con ONGs o gobiernos. Y mucho va a depender del Senado americano. El Senado probablemente no está decidido ainda, mas no va a ser otro partido político republicano. Y sin el Senado demócrata del mismo partido del Biden, el potencial de Biden hacer cosas grandes con cambio climático es muy reducido. Biden tiene propuesto en una agenda de cambio climático muy grande, con un parche energía renovable muy grande, y este compromiso con Amazonía. Pero la política americana es ainda muy complicado y vamos a tener que ver lo que es posible si el Senado es republicano. Una cosa muy positiva, Biden es un diplomático, es una persona que valoriza las alianzas internacionales y va a valorizar, creo, la alianza con Colombia, donde Trump es muy alineado con Bolsonaro en Brasil y muy enfocado en Cuba y Venezuela como enemigo. Y sin investir mucho tiempo, mucho capital político en América Latina. Entonces, creo que Biden va a ser muy más activo en Colombia. Pues yo no tengo tanto conocimiento de Biden como obviamente Dan, al conocerlo como vicepresidente durante la presidencia de Obama, pero sí hay un punto que me interesaría conocer mejor, pero de nuevo, tal vez también dependerá mucho del tipo de Senado, y es qué va a pasar con la estrategia contra las drogas, porque en este momento pues estamos viviendo unos momentos complejos en el país en donde se están reorganizando una vez las FARC deja como ese vacío en el control territorial, en el tema de el narcotráfico. Se han venido reestructurando varios grupos para poder hacer ese manejo y pues eso se está viendo cada vez más como esa reorganización y ese volver a establecerse en ciertas áreas. No sé muy bien qué va a pasar en términos del gobierno Biden con las políticas actuales del gobierno Duque, y cómo va a continuar ese apoyo o no apoyo o esa estrategia frente, digamos, a esa reestructuración que está ocurriendo en el país. Y creo que es algo que es muy importante porque obviamente pues ocurre en los territorios donde trabajamos. Excelente. Bueno, ¿y cuál cree que debe ser el reto que nosotros tenemos que tener aquí? Porque Dan fue muy claro diciendo, venga, hay como 20, me entendí que 20 billones de dólares para invertir en esta región. ¿Cuál es la estrategia que debemos tener nosotros para poder, digamos,
facilitar que lleguen esos recursos y aprovecharlos al máximo? Bueno, creo que o que Caquetá está haciendo, ¿no? Es creando una estrategia del departamento inteiro para un nuevo modelo de desarrollo que mantenha os bosques em pé. É o tipo de coisa que poderia favorecer a concretização desta promessa do Biden. Eu tenho sondado as pessoas na campanha do Biden e não tem desenvolvimento nessa promessa. E é um momento muito rico, muito propício para oferecer propostas, né? A tendência é do dinheiro de governo federal falar com o governo nacional e os governos subnacionais ficar fora dessa negociação. Pero de 2008, quando Biden estava apoiando, defendendo esta nova política de câmbio climático nos Estados Unidos, os governos como Caquetá têm se posicionado de maneira muito mais forte. E a questão é ter propostas factíveis, específicas, em a necessidade de maior intercâmbio, parcerias, colaborações com empresas, com investimentos no mercado de carbono e, de fato, chegando na terra. E, enfim, eu vou encerrar por aí. Para mim, a temática mais convincente é a Amazônia, as árvores da Amazônia têm 100 bilhões de toneladas de carbono, que seria quase 400 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera através da desflorestação. E é quase impossível pensar o futuro do planeta com câmbio climático controlado sem ter bosque Amazônia intacta. E vai muito além da atual arquitetura de Acordo de Paris e necessita hoje, amanhã, incentivos para quem está cuidando do bosque, incentivos financeiros, incentivos através de colaboração. E este argumento acho que seria muito bem-vindo do governo Biden, creio. Muchas gracias, Dana y Adelaida. Esta semana, el 6 de noviembre, salió una publicación súper importante en Semana Sostenible. No sé si la vieron o no, pero yo la recibí en muchos emails, la gente lo compartía en las redes sociales y básicamente dice que el Consejo Nacional de Política Económica y Social está preparando un informe en donde en los próximos 10 años, si quieren detener la deforestación en el país. Sí, ellos están diciendo, hablando de 3 metas, que es reducir en un 30% la deforestación en 2 años, o sea, para el 2022. Y a partir de ahí, hasta el 2025, la meta es 100.000 hectáreas de deforestación por año, esa tasa. Y luego, en los últimos años, ya básicamente cero deforestación. Mi pregunta, bueno, y los mecanismos que ellos hablan, ¿no? para tratar de detener esta deforestación son cosas como bioeconomía, ¿no? Impulsar el emprendimiento local, turismo, bueno, varias cosas que de pronto los que ustedes han estado trabajando en estos años, pero mi pregunta es ¿qué tan factible, qué tan realizable es esto, ¿no? Con su experiencia y su trabajo,
en otros países de América y pues de Asia. ¿Sí será posible que podamos hacer esto en 10 años, una deforestación a cero en 10 años? Pues no sé si han visto, pero también el gobierno publicó hace poco el COMPES para reducción de deforestación y está en este momento para comentarios. Es importante pues revisarlo y poderle hacer los ajustes que veamos posibles. Yo creo que es un reto. No sé si sería posible reducir la deforestación en el país en 10 años a 100.000 hectáreas al año. Podemos intentarlo. Lo que pasa es que yo siento que todavía hay unas causales de deforestación que no hemos podido incidir de verdad. Sobre todo hay un tema en este momento, si uno compara la deforestación en los últimos años, más o menos desde el 2014, cuando inician los diálogos de paz, la paz fue fantástica, pero para la deforestación generó un incremento bastante importante digamos, como del avance de la frontera, precisamente porque hay un interés muy grande en acaparar tierras con la intención de que eventualmente esas tierras puedan ser vendidas o se pueda expandir la producción, y en general eso ha causado un aumento muy grande de la deforestación después de la paz, pues porque la gente obviamente como que tuvo más confianza de que iba a poder utilizar esas áreas pues sin que la guerrilla lo estuviera, no sé, amenazando o que existiera ese riesgo. Yo creo que ahí hay un tema que todavía al gobierno nacional le falta identificar qué pasa, de dónde vienen esos capitales que promueven esa deforestación que ha sido tan fuerte en los últimos años. Y si bien se ha venido implementando, por lo menos en las áreas de parque, una estrategia de comando y control y llega, cada que hay una alerta en un área de parque, llega rápidamente el ejército a hacer presión, creo que eso hace parte de la estrategia. Eso de todas maneras genera unos malestares, ahí hay un montón de cosas que se empiezan a jugar en el territorio. Entonces, campesinos que se ponen de víctimas y dicen que entonces les están, digamos, afectando sus derechos, y hay mucha desinformación y hay un manejo complejo. Entonces, yo siento que el país tiene que avanzar, o sea, eso de reducir en 30% la deforestación en los primeros 2 años es una meta que me parece interesante, pero que tal vez siento que todavía nos falta poner sobre la mesa varias cosas que nos están faltando. Hay un tema, si queremos conservar el bosque y mantenerlo en pie, necesitamos hacer que el bosque en pie genere ingresos para la gente. Si no logramos hacer eso, va a ser muy difícil que la gente prefiera mantener el bosque ahí en vez de transformarlo para generar otra alternativa productiva, pues ya sea principalmente ganadería, que es como de lo que más, digamos, lo que permite de alguna manera unos ingresos más o menos más estables que otras alternativas con muy poca inversión. Pero la verdad es que para que podamos hacer que el bosque sea productivo, sostenible, nos faltan vías, pues, o por lo menos la posibilidad de usar sin que cueste demasiado los ríos para poder sacar los productos. Nos faltan unos procesos más dinámicos de la adjudicación de los permisos, digamos, unas corporaciones autónomas que sean un poco más estas autoridades ambientales que otorgan los permisos para aprovechamiento dentro del bosque y que le hacen seguimiento para garantizar que hay sostenibilidad. Pues esas corporaciones necesitan mucho más ser fortalecidas, que sean más rápidos en los procesos de evaluación de esos permisos, que los puedan entregar, que puedan hacer un buen monitoreo. Nos falta inversión, necesitamos poder, lo que decía Dan, sobre poder generar colaboraciones con empresas, porque estos productos deben llegar a algún mercado y se deben poder vender en algún lado. Muchas veces las cadenas de valor a veces no funcionan muy bien. Los productos salen y se los compran a los pobres productores demasiado barato.
Entonces ahí hay unos incentivos que nos faltan y nos faltan poner, digamos, como unos peldaños iniciales que creo que todavía no le hemos metido la ficha. Podemos iniciar con comando y control y hacer presencia del Estado y muchas cosas, pero si no vamos solucionando esos problemas estructurales, pues lo único que vamos a causar es un montón de malestar social, pues porque de todas maneras hay un montón de familias que están tratando de buscar alternativas, y un país como Colombia tiene muy poca, pues tiene un problema también estructural en cuanto a acceso a la tierra. ¿Dónde más consigues tierra si no es en la frontera, no? En ningún lado realmente te es fácil comprar un pedazo de tierra, sobre todo si eres una familia campesina relativamente humilde. Entonces, pues, si alrededor de esos procesos de comando y control, de controlar la deforestación, no empezamos a poner los demás ingredientes, yo creo que va a ser muy difícil y lo que vamos a generar es más conflictos. Perfecto, María Adelaide y Dan. Muy productivo este diálogo. Agradecerles a todas las personas que han participado, que han hecho las preguntas y especialmente a ustedes que nos han orientado en este proceso. Una recomendación final como para pues, lo pertinente al tema de la deforestación. ¿Qué recomendación nos dan? Como, ¿qué camino seguir? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Bueno, gracias, Oscar. Para, para mí, una de las grandes lecciones de la última década es una década con mucho más plata, mucho más compromisos de empresas, de gobiernos sobre la cuestión de bosques tropicales, pero los avances son pocos, ¿no? Muy invertimento, pero las tasas de deforestación globales son iguales, ¿no? Y Magic habló muy bien de dinámica en Colombia. Yo creo que las grandes soluciones son de baja para arriba. Que Colombia está haciendo con impuestos de carbono, con innovaciones en la política y valorización de carbono, es muy prometedor y necesita traer esto para la región amazónica de una manera más efectiva. Como Maggi también habló de abordaje en comando y control, la gran experiencia de Brasil ha sido comando y control funciona hasta cierto límite. Entre 2005 y 2012, desflorestación disminuyó en 77% con solamente comando y control. Sin incentivos positivos, no avanza. Tiene que tener los dos. Y yo creo que con las innovaciones de Colombia, con la precificación de carbono, con incentivos positivos, con las cadenas de valor siendo favorecidos por invertimento en procesamiento y vínculos con mercados, Colombia va a mostrar el camino, el sendero, ¿no? para el mundo. Gracias. Muchas gracias, Dani. Adelaida. Definitivamente es algo complejo, ¿no? Es algo muy, muy complejo, tiene muchos factores, ¿no? Hay la última pregunta, aunque ya estamos un poco sobre tiempo. Este es un tema muy interesante y podemos seguir hablando por muchas horas acá. José Alfredo pregunta, claramente el uso de todas esas herramientas y conocimientos ha sido usados en muy bajo nivel por los tomadores de decisiones. Están insertos en el diseño de políticas públicas, pero no se implementan. ¿Qué debemos hacer? El problema también es eso. Solo proyectamos la valoración económica. No tenemos otra opción. Tiene que ver con el modelo de desarrollo predominante. Lo podemos cambiar o permear por algo más sostenible. No sé qué piensan de esa última pregunta. ¿Algún comentario sobre esto? Y Bartolomé también preguntaba qué deben saber los formuladores de políticas sobre los desafíos que enfrentan los biólogos conservacionistas y locales. Creo que se relacionan porque
A ver, creo que, creo que de alguna manera sí el sistema capitalista y funciona de forma que hay unas presiones que empiezan a ocurrir para poder mantener unos niveles de consumo y un consumo que, como también lo dijo José Alfredo, se tiende a concentrar, es algo como muy de moda, pues por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que uno aprende a comer de una manera o ve que come de una manera en algún sitio y así es como uno quiere consumir las cosas, o ve cómo viven las personas en un lugar y así es como quiere vivir. Entonces quiere un carro, quiere una televisión, sí, quiere como unos, y lo digo por ejemplo, con, como con ese reto que implica también trabajar con poblaciones indígenas. Ellos también quieren desarrollar sus economías propias. Obviamente quieren poder tener la oportunidad, las oportunidades, ¿sí? Como la oportunidad de recibir una educación de calidad, poder tener un buen trabajo, poder tener cierto tipo de comodidades en sus resguardos, pero también son conscientes de que no quieren perder su cultura, sus conocimientos ancestrales. Entonces, por eso ellos, digamos, hacen mucho énfasis en economías propias, economías basadas en esa forma de relacionarse que ellos tienen con su territorio. Entonces, es un gran reto. Yo sí pienso que el sistema económico mundial y, digamos, este sistema de producción y de intercambio económico en el que nos encontramos hoy, que es el capitalismo, sí plantea muchos retos en cuanto a mantener un balance. Y es como lo que nos estamos enfrentando hoy, de todos los impactos, digamos, esas externalidades negativas que llamamos nosotros los economistas, que genera el sistema. Eh, yo creo que es difícil hacer un cambio de todo el sistema. Creo que la apuesta, y por lo menos es lo que yo creo que el ingenio humano es muy, muy importante, que somos capaces de inventarnos opciones nuevas. Lo que pasa es que no es de un día para otro, es algo que ocurre escalonadamente, pero estamos en un momento de eso, yo pienso. Lo que pasa es que tal vez eso lo verán las generaciones futuras como un periodo de, no sé, 50 años en que hicimos un cambio. Espero que sea así. Pero claramente la forma en que en este momento, por ejemplo, el tema de combustibles fósiles, tenemos que cambiar esa economía. Podemos seguir dependiendo de la economía fósil para todo lo que estamos haciendo. El tema que él planteaba igual del consumo de muy pocos alimentos que obviamente presionan por el uso del suelo, pero sí existen alternativas a hacer, digamos, a producir de una forma más intensiva y sin necesitar tanto espacio. Y hacia eso hay que ir, digamos, migrando. Y en cuanto a los desafíos que enfrentan los biólogos conservacionistas, pues es de nuevo ese choque entre tener un mundo más balanceado o que respeta mejor como los equilibrios naturales y esta necesidad de consumo y de un tipo de vida con unas características que implican entonces una presión muy fuerte, esa huella ecológica que también se ha calculado que generamos. Hay cambios, yo sí siento que hay personas mucho más conscientes de cómo comen, de cómo se visten, de cómo participan en este mercado global, pero obviamente el crecimiento de la población es tal que yo creo que ese cambio no alcanza a disminuir la curva porque hay un montón de más personas que entran de repente a la economía capitalista y que tienen la capacidad de consumir y que siguen demandando. Pues es que es impresionante ver que las cantidades de todos los commodities está creciendo todo el tiempo, aunque hay gente que ha cambiado sus hábitos de consumo. Entonces es como que, no sé qué va a pasar, pero yo espero yo espero que el mundo está precisamente en esa transición, por lo menos de combustibles fósiles a otro tipo de energías. Bueno, pues muchísimas gracias por la participación. Aprovechamos para invitarlos dentro de 8 días a otro diálogo de Colombia y la región amazónica. Vamos a hablar sobre la dinamización de la economía.
En la Amazonía vamos a tener también unos expertos del más alto nivel. Entonces les pedimos el favor a los asistentes que nos ayuden a difundir, a comentar, que nos acompañen en este espacio. Y una vez ya la Universidad de Kansas haya hecho la traducción de este video, pues se los haremos llegar de manera oportuna a todos y cada uno de ustedes. Entonces, Dan, muchas gracias por su tiempo, por la disposición. María Adelaida, igualmente, como siempre, tan querida y tan dispuesta para podernos orientar en los diferentes procesos. Víctor Hugo, excelente iniciativa. Y bueno, a todos y cada uno de los participantes seguimos avanzando en beneficio de esta parte importante del mundo. Y muchas gracias a todos y muchas gracias a Dani y Adelaida por pues, tener la oportunidad de conocerlos y de compartir aquí con ustedes esta tarde o esta noche para algunos de nosotros también. Y muchas gracias a los que asistieron, ¿no? por sus preguntas y los esperamos para la próxima, los próximos diálogos, ¿no? Y creo que vamos a tener a Bart aquí también con esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.